Muy buenas tardes tengan todos ustedes, buenas tardes. Ya entramos en el mes de junio y estamos a día 1. Hoy es miércoles. Trump es un político sabio. ¡Ah, caramba! ¿Dónde dijeron esto? Bueno, así lo afirma un editorial publicado precisamente en Corea del Norte. Los elogios derivaron de las declaraciones de Trump acerca de retirar a las tropas estadounidenses de Corea del Sur. Vaya, ahora lo entiendo. Además de reunirse en persona con el líder norcoreano Kim Jong-un. Sí, Corea del Norte recibió hoy miércoles otra advertencia internacional sobre su programa nuclear y el lanzamiento de misiles. Mientras, en un editorial del Today se alabó al precandidato presidencial republicano estadounidense Donald Trump. Dice el editorial, es un político sabio y con visión de largo plazo. Escribió en un artículo en el gubernamental Today, conocido por reproducir la opinión oficial de Pyongyang, Han Jong-mook, autopresentado como académico chino-norcoreano. Los elogios derivaron de las declaraciones de Trump acerca de retirar las tropas de Estados Unidos de Corea del Sur y reunirse en persona con el líder norcoreano Kim Jong-un. Ambas acciones ayudarían a la reunificación de la península coreana, escribió el articulista, quien dijo además que el eslogan de Yankee Go Home se haría realidad si Trump llega a la Casa Blanca. Han pidió a los electores estadounidenses que en noviembre elegirán a su próximo presidente no votar por Hillary Clinton, sino por Trump, quien habla de pláticas directas con Corea del Norte. Así lo citó el sitio electrónico del New. Horas después de este artículo, funcionarios de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón se reunían en Tokio para analizar el programa nuclear norcoreano y su lanzamiento de misiles y acordaron incrementar la presión sobre Pyongyang. En otra parte del mundo, y ahora de otra manera, el Papa Francisco, con la parábola del fariseo y el republicano, Francisco lanza la pregunta: ¿eres como el fariseo corrupto, soberbio e hipócrita del Evangelio? Bien, tomó la parábola del fariseo y del republicano. Esta fue el centro de la nueva catequesis del Papa Francisco en la audiencia general de hoy miércoles, en la que exhortó a no ser un corrupto que juzga y desprecia al resto. Para el pontífice, el fariseo es un corrupto porque es imagen de aquel que hace como que reza, pero en realidad no lo hace. Así en la vida, quien se cree justo y juzga a los demás, a los que desprecia, es un corrupto y es un hipócrita. La soberbia compromete toda acción buena, vacía la oración, aleja de Dios y de los otros. Así aseguró el Papa Francisco, quien explicó la parábola y contó que ambos protagonistas van al templo a orar, pero actúan de manera diversa, obteniendo resultados opuestos. El fariseo, por su parte, reza estando de pie y usa muchas palabras. Es una oración de agradecimiento dirigida a Dios, pero en realidad expone sus propios méritos con sentido de superioridad hacia los demás hombres. Por eso el Papa Francisco destacó que precisamente el problema es que ora a Dios, pero en verdad se mira a sí mismo, se reza a sí mismo. Ni siquiera en el templo siente la necesidad de postrarse ante la majestad de Dios. Permanece de pie, se siente seguro, como si fuese el dueño del templo, así lo dijo el Papa. En definitiva, más que rezar, el fariseo se complace de cómo cumple con los preceptos, por lo que su actitud y sus palabras están alejadas del modo de actuar y de hablar de Dios, el cual
ama a todos los hombres y no desprecia a los pecadores, observó el Papa Francisco. Dirigiéndose a los miles de fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro, el Santo Padre indicó que no es suficiente preguntarnos cuánto oramos, sino que debemos preguntarnos cómo lo hacemos, o mejor, cómo es nuestro corazón. Es importante examinarlo para evaluar los pensamientos, los sentimientos y extirpar la arrogancia y también la hipocresía. El Papa Francisco advirtió entonces que todos somos presa del ritmo frenético de cada día, por lo que es necesario aprender a encontrar el camino hacia nuestro corazón, recuperar el valor de la intimidad, el valor del silencio, porque es ahí donde Dios nos encuentra y nos habla. Por otro lado, el publicano se presenta en el templo con humildad y arrepentimiento. Su oración es muy breve, no larga como la del fariseo. Dice: «Oh Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador», dijo el Papa, invitando a repetir estas palabras 3 veces a todos los fieles que le escuchaban en la Plaza San Pedro. El Papa recordó que los publicanos, aquellos que cobraban los impuestos, eran considerados en aquella época como impuros, como pecadores. La parábola nos enseña que se es justo o pecador no por la propia pertenencia social, sino por el modo de relacionarse con Dios y con los hermanos que le acompañan. Así, los gestos de penitencia y las pocas y simples palabras del publicano testimonian su conciencia acerca de su pobre condición, su oración esencial, hecha por alguien humilde, seguro solo de ser un pecador, necesitado de la piedad. Francisco dijo: el publicano puede solo mendigar la misericordia de Dios, presentándose con las manos vacías, con el corazón desnudo y reconociéndose pecador. El publicano nos muestra a todos la condición necesaria para recibir el perdón del Señor. Así lo dijo el día de hoy el Papa Francisco y nosotros en Durango en plenas elecciones, cada quien hablando como a cada quien le conviene. Bien, ya estamos en Noticias Sin Límite. Les saludo a nombre de mis compañeros Jorge Blanco Barraza, de Edgar Arellano Blanco y de Hugo Burciaga, ellos, los hacedores de Noticias Sin Límite. Abordaremos hoy el tema: hallan en España pinturas rupestres de 14,000 años de antigüedad. Vaya hallazgo en aquella parte de nuestro mundo. Tendremos también lo que ha sucedido en nuestra entidad, contando con la imagen y la voz de los que hacen la historia en Durango. Esto gracias a cámara y micrófono de contacto hoy. También abordaremos lo que en los sucesos se han transformado en noticias, gracias a los reporteros de Contacto Hoy, el periódico del milenio, el periódico de la casa, y cuya página web es y será la más vista por usted, y por ello le damos las gracias. www.contactohoy.com.mx, siempre dando a usted la noticia del suceso del momento. Bien, entremos al tema de hoy. Allá en España también estará mi compañero Ciel Saucedo. Ya me hizo gestos de que estoy presente con la información deportiva. Vamos pues ahora sí al tema de hoy. En España, pinturas rupestres de 14,000 años de antigüedad. Arqueólogos descubren al menos 70 grabados de animales del Paleolítico Superior en la cueva de Axurra, en el País Vasco. Nuevos vestigios. La cueva de Axurra fue excavada como yacimiento arqueológico por José Miguel de Barandiarán en 1934 y 35. Pero estas pinturas no habían sido encontradas porque se encontraban prácticamente en una zona de muy difícil acceso. Un equipo arqueológico
halló en la cueva de Atzurra, cerca de Lekeitio, País Vasco Norte, un santuario que contiene 14 paneles con al menos 70 grabados de animales del Paleolítico Superior, en concreto del periodo de Magdaleniense, medio superior de hace 12.500 a 14.000 años. La cueva de Atzurra, que permanecerá cerrada, se encuentra a unos 3 kilómetros de la localidad costera de Lekeitio y fue excavada como yacimiento arqueológico por José Miguel de Barrandiarán en 1934. Los grabados rupestres no habían sido hallados hasta ahora porque se encontraban a unas peligrosas repisas a unos 4 metros de altura del suelo en una galería que está a casi 300 metros de la entrada y a la que se accede tras pasar arrastrándose por una gatara. Además, las figuras de los animales no son fáciles de ver al haber desaparecido la mayoría de los pigmentos negros, posiblemente carbón, y quedar los raspados en las piedras hechos con herramienta de sílex. El hecho de estar en repisas altas y peligrosas ha evitado que la gran mayoría de los espeleólogos pisaran la zona y esos suelos intactos han posibilitado encontrar debajo de las pinturas restos arqueológicos importantes. El carbón posiblemente usado para que las figuras ellos tienen encima con las letras. El arqueólogo Diego Garate, que descubrió las pinturas con el espeleólogo Iñaki Intuxaurre, explicó en una rueda de prensa en Bilbao que se trata de un hallazgo muy importante. Es un santuario, es de Champions, dijo este personaje. Entre las figuras representadas, Garate destacó la de un bisonte con una veintena de lanzas clavadas en la panza. Este pobre es posiblemente el animal más cazado de toda Europa. Así lo comentó el arqueólogo, quien señaló que las pinturas rupestres de caza no suelen tener más de 3 proyectiles. Garate explicó que hasta ahora solo han hecho 4 inspecciones en Atzurra y aún no han explorado la tercera parte de la cueva, por lo que el número de paneles y animales representados de forma superpuesta, unos encima o dentro de los otros, podría superar los 70, contabilizados en su mayoría bisontes y caballos, aunque también se pueden observar a cabras, ciervos o renos. La investigación arqueológica de la cueva de Atzurra continuará durante un primer periodo de 3 años y se prevé lenta, porque obligará a instalar andamios, equipos de seguridad para poder estudiar las pinturas situadas en las repisas y analizarlas el tercio final de la cueva. Esto es nuevo para el mundo, es un hallazgo precisamente para encontrar el sentido de dónde viene la comunidad y cómo ha pasado por España, por esa región de España. Nosotros desde aquí ya veremos, ya diremos. Vamos ahora a un espacio de contacto hoy. Al regresar estaremos en condiciones de presentar a usted la historia que se escribe nuevamente en Durango, día con día, hora con hora, minuto con minuto. Estaremos, pues, presentándole lo que registra cámara y micrófono de contacto hoy. Siga usted con nosotros.
Contacto Televisión, la televisión joven. México se está moviendo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Noticias Sin Límite y es momento de presentar a usted el registro de cámara y micrófono de contacto hoy. Sí, a los personajes que hacen la historia en Durango. En primer término le presentamos a usted al doctor Francisco Javier Solís. Él, médico, en una presentación de su tercer libro consecutivo, Consejos de un experto para vivir sano. Ese es su libro, y ahí la presentación, véalo, escúchelo usted. Este libro de Consejos de un experto en salud para vivir sanos es un libro que pretende que la sociedad tenga información por un lado, que tenga además también la oportunidad de reflexionar acerca de una serie de conceptos o procesos que están relacionados con su salud, y además también tiene una parte motivacional donde tratamos de que la gente, al entender esta información, al entender esta reflexión, finalmente actúe. Sabemos que en la sociedad, sobre todo en los últimos años, quizá hay una tendencia a tratar de buscar la manera de mejorar la salud de las personas a través de lo que se conoce como la promoción de la salud, pero también es real que hace muchos años que le quitaron a la gente la responsabilidad del autocuidado, de actuar ellos por sí mismos para tratar de cuidar su salud. Aquí simplemente unas cuantas preguntas que nos pueden orientar de qué se trata, pues es el hecho, por ejemplo, de que a quién le corresponde decidir si se toma una comida grasosa, llena de harinas blancas, de muchos azúcares, o bien, en ese caso, mejor también comerse una ensalada de frutas también, un licuado nutricional con complementos nutricionales, harinas, en este caso integrales, pues lógicamente a la gente. ¿A quién le corresponde también, por ejemplo, checarse la glucosa para ver si es diabético o no, o para ver si está bien controlado? ¿A quién le corresponde tomarse la presión arterial para saber si es hipertenso o bien también se encuentra bien controlado? Pues lógicamente es a la gente la que le corresponde esta responsabilidad. Los gobiernos es cierto que organizan y estructuran sistemas de salud que tratan de cubrir las necesidades, las demandas de la población en cuanto a salud se refiere, pero siempre hay que reconocerlo bajo la perspectiva de la curación. La gente acude al médico cuando se siente enferma, cuando tiene síntomas, y no cuando tiene que acudir para tratar de evitar este tipo de problemas que hay que también reconocerlo, nos están rebasando en forma importante. Ya la parte financiera de los sistemas de salud hace muchos años que fue rebasada por las enfermedades crónico-degenerativas, y entonces nos estamos enfrentando a esta serie de circunstancias que nos obligan a replantear la forma en que podemos enfocar la salud y por lo tanto que la gente pueda asumir su responsabilidad. Entonces este libro, a través de consejos, con el formato que ya les comentamos, busca esa parte. Por ejemplo, ahí vamos a ver algunos comentarios acerca de la gente que alguna ocasión le ha tocado ver a algún familiar cercano, a un amigo cercano, que fallece por un infarto en la madrugada de 45 años, 40 años, y lógicamente aquí la pregunta es ¿por qué esa persona no alcanzó a salvar su vida? Pues lógicamente porque fue un infarto masivo desde el punto de vista médico, no hubo nada que hacer, fue muy tardía su llegada al hospital, pero más que nada hay que reconocer que era una persona con sedentarismo, con falta de actividad física, con un colesterol alto o elevado y que jamás tuvo un tratamiento, que no buscó al médico, o incluso, hay que reconocerlo, si buscó al médico, pues no tuvo tampoco la suerte de tomar el tratamiento, no quiso, no creyó en eso y simple y sencillamente acabó por ver determinada su vida. ¿Qué significa esto? Pues además de la vida que se pierde, también la familia que queda en una situación difícil ante esta circunstancia, tanto de tipo económico como además también de tipo emocional. Después de que el primer trimestre del año se registró una disminución en la participación federal, tanto para Durango como para los municipios, durante mayo se presentó una recuperación del 3%. Esto lo señaló la secretaria de Finanzas en el estado, Cristina Díaz. Héctor Vela Valenzuela, secretario de Educación, nos habla sobre el calendario para todo el país y para cada consejo escolar seleccione el suyo. Él lo dice y lo dice a su manera. Hay dos opciones, véalo, escúchelo usted. Un calendario único para todo el estado. En esa circunstancia, cada colectivo escolar determinará las
modalidades o la forma de acometer el calendario escolar, siempre y cuando esté dentro del rango de 185 días y 200 días. El tema es solamente que las horas aula sean respetadas, es decir, si son 185 días te tendrá que trabajar media hora más cada día. Y bueno, en esa circunstancia hoy estamos precisamente a través de los consejos técnicos escolares y los consejos escolares de participación social en el proceso de cabildeo con padres de familia, con maestros, con alumnos, con directores, para que sean ellos los que soberanamente determinen cuál es el calendario que van a seleccionar. ¿Cree posible la aplicación de aquel que omite el Día de Reyes, o sea, aquí en el estado de Durango? Pueden ser muchas, incluso por ejemplo se puede solicitar que el 10 de mayo sea un día feriado y se repondría al final. Incluso el tema, por ejemplo, en La Laguna, aquí no lo vivimos tan fuerte, pero en estos tiempos en La Laguna es verdaderamente complicado, y cuando en Durango empieza a llover en junio, allá no llueve. Entonces el junio es un mes todavía más complicado del calor, por eso allá la opinión de algunos maestros de allá es que se recortaran en las vacaciones, en el verano, precisamente para no tener a los niños en estas condiciones de calor. Aquí en Durango, por contraparte, el mes de enero es bien complicado, lo vivimos este año, en donde tuvimos una cantidad impresionante de frío, tuvimos que suspender actividades en 2 ocasiones. Y bueno, a lo mejor que precisamente se valoren los padres de familia, los maestros, para que ellos sean los que determinen. Eso es lo que hoy la reforma les da, voz y voto a los padres de familia a través de los consejos escolares de participación. Contacto informa, se encontraba preparado el operativo de vigilancia que se aplicará el próximo domingo 5 de junio, con la participación de las corporaciones policíacas estatales y municipales en toda la entidad. Esto lo dijo el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Olvera. Norma Arrieta, directora de rehabilitación del DIF, nos habla sobre el próximo 11 de junio, será la primera campaña de colocación de prótesis de cadera y de rodilla. Ella nos lo dice y lo dice a su manera. Véala, escúchela usted. El 11 de junio tenemos la primera campaña de colocación de prótesis de cadera y rodilla. Es una campaña en la que se atiende a 20 personas y pareciera que es un número pequeño y que es un proceso quirúrgico corto, pero no es así, es una jornada muy intensa. Estas cirugías llevan mucho más tiempo en quirófano, lo cual pues implica que tiene que haber mucho más personal para atenderlos, y el material quirúrgico, pues una prótesis de cadera puede andar alrededor de 50,000, 60,000 pesos, más todo lo que implica los medicamentos. Y la ventaja de este programa es que es gratuito. La gente, lo que le pedimos nada más es que se acerque a la unidad de quirófanos del programa de cirugía extramuros del DIF estatal y haga su petición. No toda la gente que va a inscribirse a este programa queda como candidato para cirugía, pero bueno, eso ya depende de los cirujanos. Viene el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México y ellos, con el afán de procurar el bienestar de las personas que se inscriben en estas campañas, hacen una serie de valoraciones de medicina interna, checan detalles de salud en general del paciente para pues garantizar de alguna forma el éxito de la cirugía, de la intervención. Y también decirles que en este mismo mes de junio, del 20 al 25, va a haber una campaña donde podemos atender hasta 100 pacientes para la colocación de prótesis de ocular. Esta campaña, es muy noble, es nueva. La UNAM es quien la está otorgando al Estado y nos hemos dado cuenta que sí hay mucha gente que tiene el problema de haber perdido su globo ocular, y que la prótesis, además de que de manera emocional ayuda mucho por lo estético que es, también funcionalmente es importante, porque luego hay detalles con el párpado, luego hay detalles de la malformación de la cara, y que siempre es mejor que si tenemos el recurso lo acerquemos a la gente, y esta campaña es lo que nos está permitiendo detectar a muchos más pacientes. Aparte como se hace extensiva en todo el estado, también la promoción es la segunda que se hace, entonces la misma promoción que hacen los pacientes nos ayuda a captar cada vez a más solicitantes. El exhorto que realizará con respecto al uso de celulares en las casillas
aunque se realiza por primera vez en Durango, no constituye una novedad, pues hay países donde no solamente se trata de un llamado, sino que es una prohibición. Así lo señaló el presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Hugo García Cornejo. Omar Jiménez, director del DIF municipal, nos habla sobre el tema de omisión de cuidados y el maltrato hacia la niñez, como ha variado en Durango. ¿Es más? ¿Es menos? Él nos da la respuesta. Véalo, escúchelo usted. Mira, y lo comentaba ahorita aquí precisamente, el tema sobre todo de omisión de cuidados y la violencia hacia los menores ha disminuido. Es un tema alentador donde te comento, aquí en Durango y sobre todo en la zona urbana, ha disminuido sobre todo el tema de violencia hacia los menores. Es un tema que ha venido y sobre todo se ha incrementado en el sentido más aún de la omisión. Son temas recurrentes que nosotros a través de la Delegación de Protección a los Menores detectamos. Temas recurrentes, el tema que te comento, el tema de omisión. ¿Por qué? Porque en un momento dado son factores diversos y el factor más concurrente que nosotros detectamos sobre todo es la desintegración familiar y es en eso donde estamos trabajando, sobre todo en el tema de hacer un trabajo integral en las familias, no solamente en la atención de la salud, sino inclusive en la atención mental, psicológica, en la atención legal. Muchas de las ocasiones se requiere la atención legal para que en un momento dado estas familias pues no se desintegren más aún de lo que están y poder brindar una atención mejor a sus hijos, en este caso a los menores. ¿Cuántos casos contabilizan ustedes? Prácticamente varía, yo te pudiera decir que varía dependiendo de la temporada, varía mucho dependiendo de los meses, donde te pudiera comentar, donde más incrementa son en las temporadas vacacionales, donde tenemos detectado más el incremento, sobre todo en el verano, sobre todo en diciembre, donde hay ciertos factores que agudizan un poquito más el tema del descuido o el tema de algún tipo de violencia contra los menores. ¿Qué acción se lleva a cabo una vez que se ha detectado la omisión de cuidados? Ahí nosotros a través de la Delegación de Protección a los Menores, en coordinación, hay que decirlo siempre, del apoyo que hemos recibido del DIF estatal, primero el protocolo que se hace es detectar en un momento dado, acudir. Si en un momento dado valoramos la situación y la ley nos permite hacer un retiro inmediato, lo hacemos. De lo contrario, hacemos un primer apercibimiento a los papás para trabajar este tema de forma integral. Repito, en la mayoría de las ocasiones los papás o la familia sí hay resultados positivos. Son casos muy excepcionales donde sí de plano los papás pues hacen caso omiso y abandonan a los menores, es cuando nosotros optamos a hacer los retiros. Pero son temas muy específicos. ¿Cuántos retiros contabilizan ustedes? Nosotros prácticamente te digo, lo que tenemos ahorita registrado son menores y te puedo decir que va a la baja. En comparación al año 2015, el año pasado, sí vamos muy a la baja en el tema de los retiros de los menores. Hay que reconocer, sobre todo, los programas de sensibilización hacia la familia y hacia los menores han resultado positivos. Retiro. En Durango, Contacto informa, aunque será difícil conseguir la misma inversión federal para infraestructura turística que se tuvo durante el 2015, se buscará de todas formas obtener la mayor cantidad de recursos posibles para los próximos meses. Esto a través de la aprobación de proyectos que tiene la Secretaría de Turismo. Así lo dijo el titular de esta dependencia, José Ángel Reynosa. Elpidio Rivas, subsecretario de Educación, nos habla sobre qué será en la próxima semana. Se llevará a cabo la prueba Planea, esto en educación básica. Él lo dice, y lo dice como funcionario. Véalo, escúchelo usted. Tendremos la evaluación en educación básica de Planea. Es la evaluación que hacemos a los niños de sexto grado de primaria y que en un momento dado, en su momento se iba a suspender. Va a quedar, el INE nos manda los reactivos y cada entidad tendrá que hacer una estrategia para llevar este examen muestral a algunas escuelas para poder realizarse esta evaluación. ¿Esa evaluación cada cuándo se lleva a cabo? Es cada año, es la misma que hacemos cada año para poder medir los aprendizajes de los niños. ¿Cómo se encuentra Durango en ese? Por ahí recordarán que el año pasado en secundaria nos fue bien, en matemáticas, estuvimos arriba de la media nacional. En español también estuvimos allí cerca de la media nacional. Donde sí nos fue un poquito mal, porque recordarán, fue en educación básica, específicamente en habilidades de lectura y comprensión.
que era una de las estrategias que estamos trabajando para poder subir el ranking en esta área, y esperamos que podamos hacerlo para este año. ¿Cómo se encuentran ustedes en matemáticas? En matemáticas siempre hemos sido una de las entidades que ha tenido mejores resultados. Iniciamos desde básica, primaria, siempre estando arriba de la media superior. Secundaria repuntamos un poquito más, somos de los primeros 10, y en media superior llegamos a ser el primer lugar de todas las entidades en media superior. Tenemos 5 años siendo el primer lugar en matemáticas en media superior. Aquí se puede ver que lectura, que es una materia más, se puede decir que más fácil, algo más. Mira, pues son habilidades que en un momento dado no hemos podido desarrollar en los niños. Es un problema nacional, a pesar de que nos va bien, ya mides al nivel nacional en conjunto, y es un área que no hemos podido cubrir adecuadamente. Ustedes saben, la falta de cultura de los niños o de leer les ha generado ese tipo. En Durango, solo el 18% de automóviles de seguro contra accidentes. Los automóviles están asegurados contra accidentes solamente el 18% en Durango, el 30% en México. Los automovilistas cuentan con un seguro contra accidentes. Sin embargo, la falta de cultura y previsión en Durango revela que solo el 18% ha logrado asegurarse en caso de algún accidente. Esto lo informó Cristóbal Ponce Miranda, director de comités de AMASFAC Seguros. El entrevistado dijo a Contacto Hoy, además, que en el caso del seguro de vida, en el país solo el 15% de la población mexicana ha previsto el adquirir dicha previsión. Julieta Hernández, presidenta de Sí Hay Mujeres en Durango, dice Durango entre los primeros lugares en violencia obstétrica y muerte materna. Véala, escúchela usted. Dentro de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. La violencia obstétrica es la que se sufre antes, durante o después del parto. Y Durango, en este caso, en el caso de la violencia contra las mujeres en el aspecto de muerte materna y violencia obstétrica, está mal. Aparte de los demás casos, ¿no? Las mujeres siguen recibiendo todo tipo de violencia y muy difícil que se llegue a acabar. Aún incluso pues tenemos el Centro de Justicia para Mujeres, que es un espacio donde se le está dando atención. Incluso ya hay una segunda jueza, una mujer, o sea, ya hay 2 espacios para los juicios que se llevan a cabo, pero de todas formas sigue la impunidad, porque recordemos que algunos delitos, sobre todo la violencia sexual, se queda en el secreto del hogar. En muchas ocasiones, una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir dice que el 90% de los casos de la violencia sexual, o sea, de las violaciones en contra de menores, están a cargo de los propios familiares, de los papás, los hermanos, los tíos, los abuelitos. Entonces muchas personas no denuncian, pues porque ¿cómo vas a denunciar a tu abuelito, a tu papá, o a tu hermano, Entonces, pero sí hay algunos que denuncian. Les digo, a mí me ha tocado ver, de las cosas más tristes que he tratado en mi despacho son precisamente las violaciones sexuales de los padres con las hijas. Aquí un llamado a la población a que denuncien, aunque sea de la familia, que acaben con los secretos familiares, porque estamos hablando de una cifra grande oculta que se queda sin llegar a la justicia plena. Por otra parte, la violencia obstétrica y la muerte materna, Durango está entre los 5 primeros lugares, de los peores lugares para ser madre. O sea, ¿por qué? Por la violencia que se presenta en el sector salud, en todo el sector salud, tanto en los hospitales de la Secretaría de Salud como también en los del Seguro Social y del ISSSTE. O sea, no hay excepción. Creo que a nivel nacional se da más en el Seguro Social. Recientemente en el ISSSTE son menos casos, en el Seguro Social le sigue, y el primer lugar lo ocupan los hospitales de la Secretaría de Salud. Recientemente tuvimos un tribunal simbólico donde fueron un tribunal simbólico, pero los casos reales de todo el país fueron 27 testimonios de mujeres que sufrieron violencia obstétrica o familiares que fueron a hablar sobre la muerte
de mujeres en el momento del parto por mala atención en los hospitales de todo el país. Durango está en estados como en tercer lugar, está primero Chiapas, luego Guerrero y luego Durango. Esta es una encuesta que se publica, Salven a los Niños, alguna organización que hizo esta precisión. Entonces tenemos que seguir luchando porque el sector salud pues proteja más a las mujeres y que las mujeres en ese momento de dar a luz o de parir pues sea un momento placentero, no un momento de miedo ni de dolor, que es lo que sufren. Aquí en Durango seguimos viendo todavía recientemente otra mujer que sufrió violencia obstétrica en el Seguro Social. En base a la fecha límite que tienen las escuelas para decidir el calendario escolar entre 185 o 200 días, que es el próximo 6 de junio, el titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Héctor Vela Valenzuela, comentó a Contacto Hoy que los colectivos escolares podrán decidir el que consideren efectivo y no necesariamente en el mismo rango, pues el objetivo es que las horas aula sean respetadas. Por su parte, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Miguel Ángel Villanueva Ruano, manifestó que esta modificación a dicho calendario provocará que los alumnos falten con mayor frecuencia a clase, por lo que pedirán un diálogo con las autoridades educativas. Arturo Canfer, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, habla sobre el tema. Lo que se busca es la sociedad, es que haya un proceso electoral tranquilo y en paz. Ese es su tema. Véalo, escúchelo usted. Un comportamiento de los partidos políticos hasta este momento respetuoso, porque es lo que exige la ciudadanía. Sabemos que estos días habrán de ser muy importantes para concluir todo el proceso y llegar al día de la jornada electoral, que es el próximo domingo 5 de junio, pues en las mejores condiciones, con paz, que es lo que todos queremos, lo que todos apostamos, y qué bueno las manifestaciones de que queremos que haya un proceso seguro, tranquilo, en paz, y obviamente que respetemos la decisión de las mayorías. Eso es lo que buscamos los duranguenses, y yo creo que en ese tenor se debe de dar este proceso electoral. ¿Está garantizada la jornada? Hasta ahorita sí, esperemos que no haya ninguna situación que se salga de control, pero yo en lo personal veo condiciones para que todo salga como debe ser, en orden, con cuidado. Sí, por supuesto, invitar a los ciudadanos a cumplir con su deber de votar, de emitir su sufragio, y por supuesto también reconocer el trabajo de las autoridades electorales, pero también sumarnos todos, porque todos coadyuvamos a que haya un buen resultado. El Congreso del Estado también ayudó con esto al suspender sesiones, ¿no? Por supuesto, o sea, nosotros, de hecho, nosotros esta semana optamos porque no hubiera sesión precisamente para apostarle a la armonía y que no haya más turbulencia político-electoral. Y bueno, definitivamente nosotros como Congreso del Estado somos de los más interesados en que el proceso culmine como debe ser, en paz, en orden, y sobre todo que se respeten los resultados que habrán de darse el próximo domingo. Contacto informa. Este mes de junio, la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social iniciará con las inspecciones a las empresas con el fin de verificar el pago oportuno de las utilidades, las cuales en su mayoría cumplen con esta obligación. Esto lo reveló el delegado Miguel Bermúdez Quiñones, quien añadió a Contacto Hoy que según el registro que se tiene son 1,200 empresas en el estado, de las cuales se realiza una verificación aleatoria hasta en un 20% de este padrón. Claudia Tainán, procuradora de las niñas y niños y adolescentes. Ella en Casa Crecemos se le da un desarrollo integral. De eso habla, véala, escúchela usted. Enfrentarse a la vida, ya que anteriormente pues no tenían las armas necesarias para enfrentarse a los retos, y ahora aquí en Casa Crecemos pues se les da un desarrollo integral, se les enfoca en qué es lo que tienen que hacer saliendo de aquí, cómo tienen que trabajar, cómo tienen que cuidar a su familia, si es que es lo que necesitan. ¿Son 18 adolescentes mujeres? Ahorita sí. ¿Por qué motivo ingresaron a función de las autoridades? Son niñas institucionalizadas ya de casa a hogar, que pues obviamente por motivos de alguna violencia u omisión de cuidados estuvieron con nosotros. ¿Qué edad tienen ahorita? Son entre de 12 y 17 años.
fueron de este año el ingreso y ya tienen muchos años? No, son niñas institucionalizadas, son niñas que ya no hubo posibilidad de reintegrar con su familia y que ya están liberadas jurídicamente. Luego, bueno, independientemente de estas 18 que ya tienen varios años, hay otras que ya han ingresado este año. También tenemos algunos ingresos, pero han podido reintegrarse con sus familias. ¿Cuántos han sido en el año? En Casa Crecemos, ahorita que acabamos de empezar, pues como acabamos de empezar, son 5 nada más. ¿Y en Casa Hogar? En Casa Hogar, pues hemos tenido, como es la edad, desde de niños hasta adultos, han sido 20 casos. 20 casos. Pero son ingresos y egresos. Y de esos todos se han integrado con su familia. Exactamente. Y del año pasado tendrán cifras de niños que ya no fueron reintegrados a la familia por situaciones graves. Bueno, pues prácticamente fueron 8 niños aproximadamente que no fueron integrados. Y de este año es que son niños que están entrando y saliendo constantemente por diferentes situaciones. A veces son por omisión de cuidado, se platica con la familia y obviamente pues se regresan otra vez con su familia. Y a veces es por maltrato y vemos si hay posibilidad de reintegración, no precisamente con su familia de origen, sino a lo mejor una familia extensa, una familia ampliada, alguien más que pueda hacerse cargo dentro de la misma familia, no precisamente quien ejerce la violencia o la omisión de cuidados, y se busca la reintegración de estas niñas. Este año no han retirado. Los jóvenes son el sector más vulnerable ante los actos de corrupción que diariamente se cometen en el país. A decir del presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes, Alberto Guerrero Carranco, quien dijo que desde la formación de los profesionistas se percibe dicha problemática y donde es necesario abatirla, pero de raíz. Julio Cabrera, dirigente priista: los candidatos priistas traen propuestas y eso es lo que le suma la gente. Él lo dice a su manera, véalo, escúchelo usted. Yo siento que los candidatos del Partido Revolucionario Institucional traen propuestas del qué y el cómo, y es lo que le suma a la gente, es lo que la gente necesita escuchar, y bueno, pues muestra de eso es que las adhesiones se van dando escalonadamente. Yo lamento que la gente de enfrente, en lugar de generar propuestas para ser atractivos, pues únicamente descalifican, critican y quieren menospreciar lo que se ha hecho en Durango. Yo nada más quisiera traer a la memoria, porque los duranguenses tenemos memoria, en el 2004 cuando Jorge Herrera Delgado ganó la presidencia del municipio, en el cabildo que entró, la fracción del PAN, que estaba compuesta, si mal no recuerdo, por Claudia Hernández, José Luis López Ibáñez, Jorge Salum del Palacio y la señora Elizondo, amén de que se me escape alguien más. Ellos en esos días, recién entrado en septiembre del 2004, no bajaban de ratero al licenciado Aispuro, lo maldecían, lo querían linchar políticamente y bueno, se expresaban de él de una manera terrible porque no le perdonaban, le echaban la culpa de que su candidato había perdido. Y la expresión es que había en cabildo cada viernes, pues eran de decir que era la peor persona del mundo, que había sido el peor presidente, que se había llevado no sé cuántos millones. Nosotros como fracción del PRI lo defendimos hasta el cansancio. Yo recuerdo que había un pleito ahí muy fuerte por causa de que habían perdido, y la peor persona del mundo era el hoy candidato del PAN a la gobernatura. No entiendo cómo es que se da esa relación, cómo se da ese cambio. Después en el 2010 era la mejor persona del mundo y era su candidato ideal. Desgraciadamente esa es la doble moral de Acción Nacional y esa es la gente con la que lidia el licenciado José Rosas Aispuro, con gente que en un momento dado lo maldijo y lo quiso enjuiciar. Qué lástima, eso habla de la calidad moral de cada uno de ellos. Contacto informa. Transitar por las calles del centro histórico resulta una verdadera proeza para los ciudadanos, pues tienen que lidiar diariamente con postes, raíces de árboles y señalamientos en desuso, que en total suman hasta 600 obstáculos en las banquetas. Esto lo reconoció Yolanda Pacheco Cortés, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento Capitalino. Laura Cristina Aguirre, coordinadora de la Ciudad del Anciano. Periódicamente visitan
a los residentes. Ese es su tema. Véala, escúchela usted. Yo siento que es algo moral, ¿verdad? Más que obligación. Es moral, y vienen periódicamente a visitar a los residentes. Pero sí cumplen la mayoría, o sea, la mayoría. Sí, la mayoría cumple a visitar. No, todos vienen a visitarlos. Ah, perfecto. ¿Y tenemos más adultos mayores mujeres o? Andamos en un 50-50 aproximadamente. ¿Y en enfermedades crónicas cómo andan? En enfermedades crónicas, pues lo que más predomina es la diabetes y la hipertensión, pero gracias a Dios todos se encuentran bien. ¿Hay seguimiento médico? Tenemos un control médico y un control de enfermería diariamente 24 horas, los 365 días del año. Oiga, ¿qué tan común es la depresión? Que algunos de los adultos mayores presentan depresión. Sí, es común cuando llegan aquí, pero son atendidos por el área especialista y pues se recuperan pronto. ¿Qué dicen los adultos mayores? ¿Ellos prefieren estar en un lugar como Ciudad del Anciano o estar en un lugar como la casa de su hija o de su hijo? No, ellos prefieren estar aquí. ¿Sí? Es muy diferente el trato, no en cariño y en amor. Ellos tienen amor por parte de su familia, pero igual las familias de ahora salen a trabajar y aquí ellos se integran a actividades diarias, activación física, talleres ocupacionales, talleres recreativos, salidas culturales. Entonces, eso es lo que ellos se sienten más activos y se van con su familia los fines de semana o algún día que el familiar puede venir por ellos. Ah, ok, perfecto, muy bien. ¿Su nombre es? Sí, tiene un costo. Cuando el adulto ingresa se les hace un estudio socioeconómico para fijar una cuota de recuperación. Bien, pues a continuación tenemos la oportunidad de ver y escuchar lo que se relaciona con el deporte de Durango, de México y el mundo, en la voz de Osiel Saucedo, el hombre del deporte en Noticias Sin Límite. Véalo, escúchelo usted. Muy buenas tardes, auditorio de Contacto. Así es, ya es momento de pasar a su gustada sección deportiva por el día de hoy. Hoy es miércoles 1 de junio, inicia este mes e inicia con promesa de lluvias, algo muy importante para nuestra ciudad, para nuestro estado, para nuestro campo, ya que las lluvias, recordemos, nos ayudan de una forma u otra a todos. Y recuerdo el año pasado, en el mes de junio de los 30 días, llovió en 26, así que vamos a ver este año cómo pinta, este mes esperamos muchas lluvias. Y bueno, el día de hoy, como siempre, abordaremos temas de orden nacional e internacional y también un poco de lo que se genera aquí en nuestra localidad en base a nuestras ligas locales. Así que vámonos de lleno con la información que hemos preparado y en primer término vamos a hablar sobre el defensor colombiano Pablo Armero, quien fue arrestado en Miami por una supuesta violencia doméstica contra la madre de sus dos hijos, María Bazán. Así lo informaron los medios locales. El hecho se registró en un hotel de esa ciudad del estado de Florida, en donde presuntamente a raíz de los gritos de Bazán, varios huéspedes llamaron a la policía, que al entrar en la habitación encontraron a la mujer llorando por un aparente número de golpes provenientes de Armero. Según reportó CBS Miami, la policía acudió al hotel después de recibir quejas sobre problemas de pareja en una de las habitaciones. Cuando los agentes entraron a la habitación, se encontraron con cabello humano en el suelo del cuarto del hotel y encontraron a una mujer sin parte del mismo. La mujer dijo llorando a la policía que había ido a beber con Armero. Cuando la pareja regresó a su habitación del hotel, Armero quiso tener sexo con ella y ante el rechazo se dio el altercado. Así lo señaló el medio norteamericano. Presuntamente, Armero usó una cortadora de cabello del hotel para cortárselo a su esposa. En otro tema, en otra información, Karim Benzema, este jugador francés, acusó al seleccionador de Francia, Didier Deschamps, de ceder a la presión racista en su decisión de no incluirlo en la lista de convocados para la Eurocopa. En una entrevista con el diario español, bastante famoso por cierto, el diario Marca, el delantero del Real Madrid dijo que no cree que el técnico sea racista,
sino que se ha plegado a la presión de una parte racista de Francia. Durante mucho tiempo, Deschamps fue un firme defensor de Benzema, que fue apartado de la selección por su implicación en una trama para extorsionar a otro jugador del combinado, en este caso Mathieu Valbuena. Me habría gustado jugar por mi país, pero por desgracia eso es imposible, así lo expresó Benzema, y agregó: ya tuve el golpe de la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, pero la Eurocopa en casa es todavía más duro. Esto es una de las grandes decepciones que he tenido, sin ninguna duda. Es posible que su última polémica fuera de los terrenos de juego no mejore la ya deteriorada imagen del internacional en su propio país. El secretario de Estado para el Deporte, Thierry Braillard, dijo en Twitter que las declaraciones de Benzema son injustificadas e inaceptables, así que manifestó su total apoyo a la Federación Francesa de Fútbol y por supuesto a su entrenador Didier Deschamps. Pasando a otro tema, pasando a otra información, el legendario grupo de rock, Kiss, publicó en su cuenta de Twitter la contratación de Paco Palencia como nuevo técnico de Pumas, nuevo entrenador del equipo de soccer Pumas MX de México, Juan Francisco Palencia, con la pintura de guerra de Genesis Mons. Así se podía leer en la cuenta social de la banda estadounidense. El gatillero, en su etapa como delantero en Cruz Azul, Chivas y Pumas, se destacó por sus festejos tras anotar un gol en el vértice del tiro de esquina simulando que tocaba una guitarra eléctrica. En múltiples entrevistas cuando era futbolista, era común que Palencia subrayara su pasión por el heavy metal y en específico señalaba su preferencia por el grupo Kiss, y en más de una ocasión se le vio con la cara pintada tal y como lo hacía Gene Simmons, líder de la banda estadounidense, allá en sus conciertos. Kiss siempre ha sido cercano al mundo deportivo, incluso tiene un equipo de fútbol americano en los Estados Unidos, pero en otra modalidad, claro, no en la NFL. Y bien, pasando ahora sí a lo que son los temas que se generan en nuestra localidad, el día de hoy vamos a hablar del slow pitch del campestre, donde el Deportivo Ibarra y los Búhos 1 disputarán la gran final de la categoría A en este certamen campero, mientras que en la División B las escuadras invitadas son Tecno y Búhos 2. La gran sorpresa de los playoffs lo dieron los Búhos, ya que en 2 partidos eliminaron al líder del torneo, que son los Lobos de la Universidad Autónoma de Durango, mientras que los Ibarra dieron cátedra Soriano sufrió la derrota. En el segundo cotejo los Búhos la sufrieron. Desde la primera entrada se fueron con ventaja de 2-0. Jesús Reyes y González fueron los encargados de hacer las carreras. Por su parte, los carninos, a pesar de la concentración, no pudieron realizar las carreras y en el cierre del encuentro, los comandados por Martín Soriano realizaron movimientos, pero no se concretó y con ello Búhos 1 se apunta a la final. En la otra semifinal, los jugadores del Deportivo Ibarra tuvieron un buen ritmo desde el inicio del partido y cuando se cumplieron las 7 entradas, el pitcher derrotado, Antonio Moreno, terminó con la caída desde los disparos. Para el segundo cotejo, el Deportivo Ibarra concretó la serie al vencer 4-1 a los campiranos. Por parte de los ganadores, Aarón Flores conectó un cuadrangular y por el Club Campestre realizó un jonrón Isauro Nájera. Y bueno, pasando a otro tema, pasando a otra información, ahora de la Liga de Fútbol Nuevo Durango, después de jugarse 19 fechas de temporada regular, están definidos los equipos que lucharán por el título en la fiesta grande de esta liga, donde el Club Alacranes y el Club Campestre A parten como favoritos al afianzarse en los primeros lugares de la clasificación general. El Club Alacranes cerró la campaña regular con un triunfo de 2-0 sobre Viajes Heroico. Esto le permitió llegar a 52 unidades e instalarse en la posición de honor. Por su parte, el Club Campestre A sacó un par de unidades ante el CIE, ya que en el tiempo regular predominó la paridad a 2 goles por bando, pero en la tanda de penaltis los camperos fueron más certeros y se llevaron el extra. De este modo, el Campestre A
finalizó como sublíder con 47 unidades. Para esta liguilla que está por comenzar, estará presente también el actual monarca Tornillos Durán, quien llega con la maquinaria bien aceitada después de golear 6-1 a Gorditas Apartado en lo que fue su última actuación en fase regular. Durán llega con la ambición de defender su corona y continuar con su legado en la Liga Nuevo Durango. De igual forma, la oncena de Real Jardines parte como un equipo llamado a ser protagonista, aunque en la última fecha no le fue bien, pues cayó 2-0 ante Vinos y Licores 6+2, en lo que fue un adelanto de liguilla, ya que estos equipos se volverán a enfrentar en ronda de cuartos de final, en lo que se pronostica como una de las series más parejas en el libreto. En tanto, los Alacranes son otro equipo que no puede descartarse una vez que inicie la liguilla. Se trata de una escuadra plagada de juventud, con jóvenes que ambicionan dar lo mejor en cada entrenamiento y sobre todo ver su esfuerzo reflejado en el campo de juego. Así lo demostraron ante la pandilla 5 de Mayo, a quien doblegaron con marcador de 6-1 y con esto sellaron su pase a la liguilla en calidad de cuarto lugar general. Los últimos equipos en conseguir su pase a la fiesta grande fueron el Club Campestre B y el Stickers Reload, quienes se enfrentaron en la jornada última de este torneo, resultando vencedor el cuadro de Stickers con marcador de 3-0. Cabe señalar que al compromiso los camperos llegaron con la seguridad de tener el boleto ya en sus manos y quizás por eso registraron una baja de juego y se vieron goleados en su propia casa. Lo cierto es que ambos equipos darán pelea en la liguilla y aun cuando llegan como los patitos feos, en una de esas pueden sorprender y convertirse en los caballos negros de la liguilla. Y bien, con esto hemos llegado al final de este tema y también de nuestra sección deportiva por el día de hoy. Yo les recuerdo que está próxima a comenzar la Copa América Centenario. De hecho, comenzará este próximo viernes con el duelo entre Estados Unidos y el conjunto de Colombia. Y México debuta hasta el domingo contra el conjunto de Uruguay, un partido bastante complicado, quizás el más complicado del grupo. Uruguay, un equipo plagado de figuras que se desempeñan en el fútbol europeo, así que será una verdadera prueba, quizás la prueba de fuego para el técnico Osorio desde que llegó al timonel de la selección mexicana. Y bueno, ahora sí es momento de ir al otro lado del estudio con mi compañero Bernardo, quien nos trae el bloque final. Bien, gracias, Ociel. Bueno, estaremos pendientes del resultado de México el próximo domingo, pero antes hay que ir a votar. Es la fiesta democrática que se da en nuestra entidad, al igual que en otras 12 entidades de nuestra república. Primero, votar. Y con esta información agradezco a usted el favor de su atención y lo hago a nombre de mis compañeros Jorge Blanco Barraza, Edgar Arellano Blanco y Hugo Burciaga. Nos veremos mañana en punto de las 2 de la tarde. Mientras tanto, buenas tardes, buen provecho.